No, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joaquín. Este es mi proyecto de historia con Ricardo Gallardo. Pues vamos a hablar de la batalla del 5 de mayo en Puebla. Esta batalla es de las más importantes que ha tenido México en toda su historia. ¿Por qué? Porque es de las pocas guerras, o sea, porque México es un país que nunca busca problemas, o sea, es pacifista como Canadá y Suiza, sí, pero es que nunca, o sea, no es como Estados Unidos que va y se invade, y así como Vietnam y Segunda Guerra Mundial que van y atacan. Y la de 5 de mayo es de las pocas guerras que México ha ganado así totalmente, o sea, vencieron a los franceses con un gran liderato por parte de los mexicanos. Esto, o sea, los franceses, ¿por qué vinieron aquí a México? Porque dejamos de pagarles, o sea, debíamos como impuestos, como una casa de empeños, o así, un préstamo de un banco. Y los franceses dijeron, no me pagas, y ya debíamos intereses y todo como, o sea, como una tarjeta de crédito normal de hoy en día, pero lo del gobierno, así, eran mucho dinero. Entonces, los franceses dijeron, vinieron los franceses, los españoles y los ingleses. Y el gobierno logró, o sea, hizo un trato con España y dijo, sí, te voy a pagar, pero aguántame poquito para trabajar poquito y conseguir más dinero. Lo mismo con los ingleses y los franceses vieron la oportunidad de decir, necesitan dinero, pues les ganamos, o sea, les quitamos territorio, o sea, porque querían quitar México, o sea, vieron la oportunidad de cómo, o sea, beneficiarse ellos. Entonces, los mexicanos lograron vencer a los pocos franceses que había. Y lo malo que no se cuenta es que los franceses después regresaron y nos derrotaron a los mexicanos y terminamos pagándoles mucho dinero. Pero lo importante del 5 de mayo es que todos los mexicanos nos debemos sentir orgullosos porque logramos ganarle a los franceses, que era de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Y por qué en Estados Unidos se festeja tanto el 5 de mayo? Porque los Estados Unidos eran liberales y México en ese entonces estaba viendo en su gobierno, nos hacemos liberales, nos hacemos conservadores, ¿qué onda? Maximilianos, muchos problemas, mucha inestabilidad. Entonces Estados Unidos le convenía que México fuera como ellos para sentirse más estable, con más poder. Entonces, por eso nos apoyaron y por eso en Estados Unidos se verán eso. Y como muchos mexicanos inmigrantes están allá, y hasta el 5 de mayo es fecha festiva aquí, pues no iban a trabajar allá y así, hacían su fiesta. Y erróneamente los estadounidenses, algunos, o sea, que no saben la historia, piensan que el 5 de mayo es la independencia de México y por eso se escucha de que, oh, el 5 de mayo, y así muchas cosas que hacen porque piensan erróneamente que 5 de mayo es nuestra independencia. Entonces, esto es todo, Joaquín. ¿Qué onda, Joaquín? Soy Ricardo Gallardo de Onceavo B y del tema que voy a hablar hoy va a ser el 5 de mayo. Es un tema que a mí en lo particular se me hace muy interesante, la verdad, porque yo viví mucho eso, o sea, no que lo haya vivido, pero hablé mucho de esta cultura, o sea, me tocó verla mucho en el año que me fui a estudiar en los Estados Unidos, ya que ahí en los Estados Unidos es una como un movimiento muy reconocido por los mexicanos, es una fiesta que se celebra mucho. Y lo que yo sé, que la batalla de Puebla fue un combate el 5 de mayo, pues, de 1862 en la ciudad de Puebla, contra los ejércitos de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del segundo imperio francés. Luego, durante la segunda intervención francesa en México, que fue una victoria, fue una derrota, o sea, una victoria importante por los mexicanos, ya que ellos eran inferiores, o sea, no recuerdo cuánta gente, pero eran muchísimo menos, eran como un décimo, casi así, era impresionante, pues, y los vencimos, algo que, pues, que no, o éramos considerados inferiores, algo que era un poco difícil, este, fue algo muy exitoso para los mexicanos, pero la batalla no impidió la invasión del país, solo la retrasó. O sea, esa fue la primera batalla de la guerra que México ganó. Luego los franceses regresaron el siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron alrededor, creo que es 35,000 franceses, contra 29,000 mexicanos, que creo que era menor diferencia, pero aún así nos ganaron. Luego el otro día había investigado que duró 62 días
la guerra, o sea, lo que avanzaron, y avanzaron hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Finalmente, ante la incapacidad de consolidar un imperio y después de perder 11.000 hombres debido a la actividad de guerra, nunca se dejó de subsistir. Los franceses se retiraron incondicionalmente del país en 1867. O sea, ellos mismos se fueron pues, porque ellos quisieron, sino ahorita este, pues el país estaría pues dominado de franceses. Luego otra cosa de la que me gustaría hablar fuera o sea, en el mismo tema del 5 de Puebla, como ya te había comentado, que yo lo viví, pues muchos tienen como la opinión incorrecta de lo que en realidad pasó. Y con este proyecto, en lo que estoy informando, me gustaría como dar a entender la información que es correcta. Y pues eso fue todo de mi parte. Muchas gracias, Joaquín.